Bien, iniciamos esta segunda sesión de literatura de tercer grado. Tuvimos un corte muy abrupto en la primera sesión debido a que hubo una desconexión de parte de mi equipo y la solicitud de la reconexión, pues no hubo el cronómetro visible para llevar el control. Entonces estábamos hablando de la clasificación de los cronistas del Perú. Y entre ellos estaban los cronistas mayores como Bartolomé de las Casas con su obra brevísima Relación de la destrucción de las Indias. Tenemos a Francisco López de Gomara con Historia General de las Indias. Y vamos a bajar un poquito la lámina. Gonzalo Fernández de Oviedo con Historia General y Moral de las Indias, Islas y Tierras Firmes del Mar Océano. Antonio Herrera con Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierras Firmes de Mar. Por su parte, pues, tenemos los cronistas menores, que en este caso vamos aquí a los cronistas que están, a cronistas del descubrimiento, que data desde 1524 a 1532, como Francisco de Jerez, y con la obra Relación Sámano Jerez y Diego de Silva y Guzmán con crónica rimada. Luego tenemos a los cronistas de la conquista. Esto data de 1532 a 1537 y aquí tenemos a Cristóbal de Mena con la conquista del Perú llamada la Nueva Castilla. Nuevamente tenemos a Francisco de Jerez con verdadera relación de la conquista del Perú, Miguel de Estete con relación del descubrimiento del Perú, Pedro Sancho de la Hoz con relación de la conquista del Perú, Alonso Enrique de Guzmán con el libro de la vida y costumbre de don Alonso Enrique de Guzmán. Luego tenemos a Diego de Trujillo con relación del descubrimiento del Reino del Perú. Juan Ruiz de Arce con relación de servicios advertencias que lo hizo el fundador del vínculo. Y tenemos a los cronistas de las guerras civiles entre 1538 a 1554 y tenemos a Agustín de Zárate con historia del descubrimiento y conquista de la provincia del Perú. Luego tenemos a Pedro Gutiérrez de Santa Clara con historia de las guerras civiles del Perú 1544-1548. Luego tenemos a Juan Calvete de Estrella con rebelión de Pizarro en Perú y tenemos a Girolamo Benzoni, la historia del Nuevo Mundo. Alonso Borregán con crónica de la conquista y Diego Fernández del Palentino con primera y segunda parte de la historia del Perú. Ahora bien, tenemos otros cronistas menores que son cronistas del Incario y entre ellos tenemos los cronistas pretoledanos de 1550 a 1568 y entre ellos tenemos a Pedro Cieza de León, que hicimos mención a él, con su obra El Señorío de los Incas y Crónicas del Perú. A Juan de Betanzo, que lo mencionamos en láminas anteriores, con suma y narración de los Incas. Dentro de estos cronistas del Incario tenemos a los cronistas toledanos y estos cronistas toledanos se encuentra Juan Polo de Un Delgado con tratado de averiguación sobre los errores y supersticiones de las Indias. Tenemos a Pedro Sarmiento de Gamboa con historia índica y tenemos también a Cristóbal de Molina con fábulas y ritos de los incas y José de Acosta con historia natural. Un momentito, vamos a bajar un poquito la lámina de las Indias. Entonces, por último tenemos a los cronistas, vamos a rodar un poco la lámina, a los cronistas postoledanos, que entre ellos está Miguel de Cabello Balboa, con su obra Misceláneas Antárticas, Fernando de Montesino, con memorias antiguas, historiales y políticas del Perú, Anuales del Perú, Martín de Murúa, con la historia de los incas, que lo vimos hace rato, Pedro Pizarro, con relación del descubrimiento y conquista del Perú, Bernabé Cobo, con historia del mundo nuevo, y los cronistas indios mestizos. Llegamos a un punto donde también
Los cronistas indios y mestizos también estuvieron dentro de esta parte importante de lo que es las crónicas. Y tenemos a Blas Vera, con sacerdote mestizo de la orden jesuita, con historia de los incas, a Juan Santa Cruz Pachacuti, relación de antigüedades del reino del Perú, Inca Garcilaso de la Vega con comentarios reales de los incas. Y con este maravilloso personaje, como él es el Inca Garcilaso de la Vega, nos vamos a las láminas de presentación donde vas a copiar, porque vamos a hablar sobre este personaje muy interesante. Un momentito, ya busco el archivo. Recuerden que de una manera muy abrupta mi computadora se apagó. Y ahora bien, aquí tenemos nuestra primera presentación de lo que es el Inca Garcilaso de la Vega, porque a partir de él entra dentro de los cronistas, como te mostré en la lámina del libro que se encuentra en la página 12, que el Inca Garcilaso de la Vega también estuvo entre los cronistas menores del Incario y fueron cronistas indios y mestizos. El Inca Garcilaso de la Vega, cuyo nombre fue Gómez Suárez de Figueroa, pues nació el 12 de abril de 1539 en Cusco, y aquí puedes ver una imagen alusiva del personaje. Copia eso en tu cuaderno, por favor. Recuerda que tienes que tener tus apuntes para que puedas tenerlos para tu calificación de apuntes de Zoom. Siguiente lámina, pues sus padres fueron el capitán entremeño Sebastián Garcilaso de la Vega y la princesa Inca Chimpucoyo. Copia esto en tus cuadernos. Y es que su madre pues fue una princesa incaica que era nieta del Inca Tupac Yupanqui, sobrina de Huayna Cápac y prima de Huáscar y Atahualpa. Un dato muy, muy interesante. Una hermosa princesa incaica. Copia eso en tus cuadernos. Básicamente el recorrido que tiene que hacer este camino que consta de dos arcos. Mira, un primer arco que vamos a llamar el arco AB, aquí lo tengo. Primero que tengo que buscar la longitud del arco AB más la longitud del arco B. Entonces vamos a determinar la longitud del arco AB. Recuerda que la longitud del arco AB es, atentos, el ángulo central. Ajá, por tanto, el ángulo central, 2,9 de pi, la radial, multiplicado por el radio. El radio acá queda claramente diciendo que es 2. ¿Listo? Avanzamos a la siguiente lámina. Su primera lengua fue el quechua y las primeras letras castellanas se las enseñó su ayo Juan de Alcobaza. Tras sus primeros años en Cusco, se vino a vivir a España. Su padre se casó con Luisa Martel de los Ríos. A Chimpucoyo la casaron con Juan de Pedrote. Copia eso en tus cuadernos. Bueno, pero lo que hago es la conversión del sistema sexagesimal al sistema radial. Entonces,
En 1560 llega a Montilla, a casa de su tío paterno. De ahí marcha a la corte donde solicita los patrimonios de su padre, de su madre y también el de su hermana Leonor de la Vega. En 1571 muere su madre y desaparece su interés por volver a Perú. Copia esto en tu lámina. Seguimos avanzando. En 1591 se traslada a Córdoba y tiene un hijo con Beatriz de la Vega. Este sería sacristán de la capilla de las ánimas de la Mezquita de Córdoba. Copia esto en tus cuadernos. En 1612 el Inca compra dicha capilla para que allí reposen sus restos. En esta capilla se encuentra su escudo de armas. Copien esto en sus cuadernos. Entre sus obras se destacan La Florida del Inca, crónica histórica de lo que es la expedición de Hernando de Soto a la Florida. Tenemos los comentarios reales, que es una de sus obras más principales, y la historia general del Perú. Copia esto en tus cuadernos. Bien, y por acá pues vamos a observar la casa del Inca, pues una casa preciosa, amplia, y luego ahora nos vamos al libro.
Un momentito. Y nos vamos a ubicar en la página 13. Bien, y entre sus obras, como les hice mención en la lámina anterior, pues una de sus obras más destacadas fueron comentarios, los comentarios reales. Y es que la primera parte de esta obra se publicó en la ciudad de Lisboa en 1609 y la segunda que llevó el título puesto por los editores de Historia General del Perú, que fue editada póstumamente en Córdoba en 1617. Y es que los comentarios del Inca son una mezcla de autobiografía, reivindicación de su glorioso linaje e intento de dar una visión histórica del imperio incaico, cuya conquista por parte de los españoles había sido uno de los hitos del proceso colonizador que siguió al descubrimiento de América. Entonces, esta conjunción de argumentos de diversos intereses pues ha originado una larga polémica de la verosimilitud histórica de los datos aportados por el Inca Garcilaso de la Vega en sus escritos, cuyas fuentes abarcan desde los recuerdos personales hasta las crónicas de Pedro Cieza de León, Agustín de Zárate y José de Acosta. Desde el punto de vista literario, su prosa está considerada como una de las más elevadas manifestaciones de la lengua castellana y como una referencia inexcusable en la formación de una tradición literaria latinoamericana. La primera parte de los comentarios reales, pues, aborda la historia y la cultura de los incas, enalteciendo que el Cusco fue otra Roma, debatiendo a quienes trataban de bárbaros, a los indígenas peruanos, y su visión providencialista distingue un tiempo salvaje anterior a la misión civilizadora de los incas. Con estos, en cambio, pues se instaló una etapa de alta civilización, a lo cual los españoles debían perfeccionar con la evangelización, igual como Roma fue cristianizada en el viejo mundo. Muy bien, y aquí pues llegamos al punto donde hacemos la mención de que este gran ilustre, como es el Inca, pues este personaje fue muy destacado, pues tenía una forma de redacción única que lo hacía original, tenía una esteticidad, tenía un gran dominio de lo que estaba realizando en sus escritos. Entonces, con él, pues, pudimos recabar, pues, ciertas informaciones de lo que es los incas y para la época, pues, quien leía las obras de Garcilaso de la Vega, pues, se adentraba a lo que es el Inca, esa tradición, esas costumbres, ese punto de vista que él le daba, claro, es que el Inca era, el Garcilaso, pues era hijo de mamita princesa incaica y tenía en su sangre pues estos grandes dotes. Y con él pues avanzamos a lo que es la literatura de la colonia y dejamos atrás la literatura prehispánica para adentrarnos a este tipo de literatura que se va a dar durante la colonia. Y esta fue una prolongación de la literatura española. En el siglo XVI y parte del siglo XVII, pues corresponde al periodo clásico o llamado siglo de oro de las letras españolas. Aunque este tiene límites imprecisos, pues podemos ubicar su inicio a fines de la segunda década del siglo XVI. Y es que durante el reinado de Carlos I y su término durante el reinado de Felipe IV, evocan que la literatura española entra en una decadencia. Y en el periodo clásico español pues van a desarrollarse tres etapas: el clasicismo, el barroco y
el neoclasicismo. Para ello, pues, te invito a que copies esto, cortesía de recursos didácticos, en tu cuaderno. Y bien, por acá estuvimos haciendo mención de estas tres etapas y nos vamos con la primera, que es la etapa del barroco. Y con ella nos ubicamos con Juan Espinosa Medrano, quien fue un poeta y narrador indígena y lo llamaron el doctor sublime. Manejó un estilo culterano y entre sus obras tenemos apologético a favor de Luis de Góngora, la novela Maravilla, la novena Maravilla. También compuso autos sacramentales. Y también tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, donde señala pues que fue una poetisa mexicana con elementos conceptistas y culteranos en su obra, donde hay sensibilidad y noble inspiración, presenta religiosidad en su obra y va contra las injusticias de los hombres al hablar de las mujeres. Copien esto en sus cuadernos, por favor. Entonces, para que copien, por favor, para que tengan ahí presente, voy a desactivar el micrófono un momento que hay personas aquí hablando. Bien, y espero que ya hayas copiado. Ahora vamos a avanzar a la siguiente lámina. Y de Juan Espinosa Medrano, pues vamos a hablar de él y nació en el Cusco, quizás en el año 632, aunque no hay un dato preciso, y se dice que su verdadero apellido era Chancahuaña y que era hijo de indios y al parecer cambió su nombre por el de un español que lo habría protegido. Lo cierto es que estudió en el seminario de San Antonio Abad de la ciudad natal. La formación jesuita que recibió ahí dio sus frutos en una obra rica y variada, y así a los 12 años tocaba varios instrumentos y componía música a los 14 cuando escribió comedias y autos sacramentales. Te invito a que copies algunos datos interesantes de lo que te presento en la lámina.
Y ahora vamos a seguir aquí con la siguiente lámina. Aparte de su quechua nativo, pues manejó el latín, el griego y el hebreo. Fue catedrático de artes y teología, cura de la catedral, y la fama de su elocuencia y sabiduría provocaron que se le comparara con Tertuliano, Demóstenes y Crisóstomo. Pero lo que se convirtió en su distintivo personal fue un lunar de gran tamaño que ostentó en la cara y que le valió el apelativo de lunarejo. Toma dato de esto porque te voy a preguntar en el examen a quién denominaban el lunarejo. Así que toma en cuenta estos datos importantes. Cópialo en tus cuadernos. Rápidamente voy a entender, si me estás hablando por acá mismo, estoy escribiendo la fórmula de la superficie. La fórmula de la superficie de un sector circular, básicamente un medio, multiplicado por el ángulo central. Necesito el ángulo central y el ángulo central debe estar medido en radianes. Me lo estás colocando en los dos, lo estás colocando en esta expresión. Yo tengo que dar la conversión a radianes por el radio al cuadrado. Entonces estamos hablando de superficie. Esa es la fórmula de superficie. De igual manera para la decisión superior. La fórmula de superior sería entonces medio. Bien, estamos a escasos 7 minutos de terminar esta sesión y nos vamos con lo que es el libro. Y por acá tenemos que la literatura de la colonia, pues, tuvo una notoria influencia española, ubicada en la página 14 de nuestro libro. Tuvo signo de carácter dependiente de nuestra producción literaria y fue parte para constituir nuestra gran identidad nacional, y lo más destacado, bueno, fueron dentro de esta literatura el Inca Garcilaso de la Vega, Amarilis, Juan de Espinosa Medrano y Juan del Valle y Caviedes. Hicimos mención de lo que fue el personaje de el Inca Garcilaso de la Vega y Juan de Espinosa y Medrano, llamado también el lunarejo. Y entre las características de la literatura de la colonia, pues había una dependencia de España. Y fuimos eco de la literatura de España porque se escribió con espíritu y sentimiento español. Había un alto valor histórico, pues la literatura de ese entonces recogió testimonios del colonialismo que se implantó. Había retoricismo, pues hubo una preocupación por la expresión y la forma. Se introdujeron elementos de la perspectiva literaria española, como el soneto, los versos en decasílabo y la rima. El estilo satírico se usó pues como una manera mordaz e hiriente para criticar a personajes virreinales. Y la imitación, pues las corrientes o movimientos llegaron para adeptos pues a imitadores en el Perú. Ahora bien, seguimos avanzando en la lámina. Dentro de sus fases o periodos, pues tenemos que durante este tiempo los literatos coloniales imitaron a las corrientes literarias presentes en Europa, en la cual, pues como te hice mención en las láminas anteriores, pues pudieron observar tres fases. La del barroco, que fue una producción con un estilo de recargar las producciones con muchos recursos literarios y se le dio mucha importancia a la lírica. Los poemas escritos en esa época pues poseen muchos recursos estilísticos, y entre los representantes pues tenemos a Juan de Espinosa Medrano, denominado también o llamado el lunarejo por un lunar que tenía en particular. Ahora bien, dentro de estas fases que ya hicimos mención del barroco, ahora vamos a hacer mención de lo que es el neoclasicismo de manera de resumen, pues tuvo una connotación de buscar el equilibrio
de la armonía clásica, rechazó el recargado lenguaje del barroco y puso de manifiesto la actitud pedagógica. Aquí en este movimiento pues se desarrolló junto con las ideas independentistas y de libertad de Hispanoamérica, y entre sus representantes pues está Pedro Peralta y Barnuevo y con Colo Corvo. En el clasicismo pues, disculpen muchachos, en el clasicismo pues suplantó progresivamente al barroco, dejando espacio al romanticismo antes de renovarse a través del neoclasicismo, y tiene un estilo de expresión literaria liberal. Elimina el estilo barroco, y entre sus representantes pues está Marilis, Juan del Valle y Caviedes, Diego de Ojeda, quienes pues están dentro de este clasicismo. Un momentito, muchachos. Bien. Avanzamos en la siguiente lámina como recurso. Y hubo un periodo dentro de lo que fue la literatura de la colonia llamado afrancesamiento. Disculpen que moví la lámina. Y en este afrancesamiento, pues tenemos a Pedro Peralta y Barnuevo. Y él era un sabio peruano llamado Doctor Océano. Tenía un doctorado en la Universidad de San Marcos, de la cual fue rector, y sus obras tenemos Lima fundada y España vindicada. También dentro de este afrancesamiento, tenemos a Alonso Carrillo de la Bandera, conocido como con Colo Corvo, que fue nacido en España y en sus obras muestra la inestabilidad política del virreinato. Y entre sus obras tenemos El Lazarillo de los Ciegos Caminantes. Copia eso en tus cuadernos, por favor. Todo lo voy a poner en función de OA. Fíjate, ahí está. Ese segundo sería un medio de un ángulo. El ángulo sería y cuarto. Dos veces OA. Mira, vamos a hacer una línea extendida. En primer lugar, mira, esto sería lo voy a quitar. Y de verdad, está mirando. Vamos a poner un poco más pequeño, no tan extremadamente tan grande. Y ahora sí, vamos a hacer las líneas. Dos OA, mira. Copia eso en tu cuaderno, chicos. Recuerden que de aquí saco preguntas. Si te hiciera una pregunta de quién denominaban doctor de océano, ¿qué responderías? Tendrías que responder que fue Pedro Peralta y Barnuevo. ¿Y cómo era conocido? ¿Cuál era el nombre de Concolo Corvo? Y su nombre correcto era Alonso Carrillo de la Bandera. Así que te invito a que cheques la veracidad de ese valor. Haz los cálculos. Y entonces vamos a dejar unos 10 minutos para que experimentes el placer de conseguir el número 3. Ahora bien, nos vamos un poquito al libro, porque hicimos mención en la lámina anterior de lo que fue el neoclasicismo con Pedro Peralta y Barnuevo con Colo Corvo, y en nuestra lámina que acabo de presentar, pues este neoclasicismo también se le denominó afrancesamiento. Y en lo que fue la literatura de emancipación, pues durante las últimas décadas de la dominación hispánica,
El sistema colonial atraviesa por una profunda crisis causada por el descontento ante las reformas administrativas y surgimiento de movimientos sociales como la rebelión de Tupac Amaru en 1780. Y cuando se quiebra el sistema colonial, el medio que difunde las ideas y las letras es la prensa. Predominan en ella la poesía destinada a mover a los hombres a la acción o instruir o motivar el entusiasmo del auditorio con expresiones de elevada oratoria. La poesía de la emancipación pues se centra su temática en la política, por lo tanto sus temas son homenajes patrióticos, paisajes americanos y el indio, y en este se desarrollan odas, himnos heroicos, epigramas, fábulas y en concordancia pues con algo del modelo neoclásico. Copia esto en tu cuaderno, por favor. Bien, y espero que hayas copiado. Y dentro de las características que podemos mencionar, pues aflora la propaganda clandestina por la actividad de los criollos limeños. Surge el patriotismo peruano con sentido solidario y unificador de toda su historia. Se emplea como medio de expresión las odas, las canciones, los panfletos. Está bajo los cánones del neoclasicismo y es una literatura en lo que lo americano se impone muy fácilmente. Copia estas características en tu cuaderno, ya estamos terminando la clase, así que copia por favor.
Bien, muchachos, tuve una ligera interrupción aquí debido a mi off. Entonces, espero que hayas copiado las características porque hasta aquí es la clase del día de hoy, no hay actividad domiciliaria asignada. Sin embargo, trata de ponerte al día con tus apuntes de clase para que puedas avanzar en tus actividades escolares. Recuerda que ve avanzando en la medida que puedas. Recuerda los apuntes que son importantes. Y solamente tuvimos la asistencia de Piero de los Ángeles al curso de literatura de tercer grado. Y para ello, bueno, muchachos, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense y hemos terminado esta sesión. Disculpen la interrupción, pero es que hay mucho ruido acá. Nos vemos, muchachos, cuídense.